Buenas tardes, muchachos. Vamos a hablar hoy del tema, pues es una de las corrientes más importantes a nivel mundial. De hecho, el romanticismo es una corriente que se considera como la primera a nivel, pues no planetario necesariamente, pero sí influyó en muchísimas naciones, no solo en Europa, nace en Europa, pero no solo es europea. El romanticismo es una corriente que tiene 2 versiones, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Estas versiones las defino un poquito yo, aunque sí hay como muchas diferencias o cambios muy notorios entre uno y otro, entonces, mm, pues creo que sirve bastante bien, por lo menos para estudiarlo. Y bueno, sin más preámbulos, el romanticismo es una corriente que se opone directamente al neoclásico. El neoclásico lo veíamos la semana pasada, hablábamos de la teoría del péndulo por primera vez. Decíamos que uno de los extremos es la lógica y el otro es la emoción. A lo mejor no están en el mismo lugar, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, la lógica, el neoclásico es una corriente que es sumamente opresiva con las emociones. Dice que la emoción no sirve para nada, que nos distrae, que eh, no es que no sea humana o no es que no sea importante, pero la literatura la suprime. Es decir, no nos va a interesar la emoción en este momento porque no nos trae ningún beneficio intelectual, no nos va a servir para nada más que para, pues, estorbar. El romanticismo surge como reacción al neoclásico, nos dice la emoción nos hace humanos, es lo que nos hace tener vida, lo que nos define en muchas cuestiones. Los animales quizás tienen emociones, pero los seres humanos pueden manifestar esas emociones en el arte. Entonces, el romanticismo se opone directamente al neoclásico y va a tener varias cuestiones importantes. Vamos a ver esto. El romanticismo, les decía, afecta a varios países. Aquí les dejé el mapa en blanco para irlo llenando ahorita. Va a estar en Estados Unidos, en México, en gran parte de América Central y del Sur, esto es Brasil. Va a estar en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, que creo que aquí no lo veo bien en el mapita este que tengo aquí. Me estorba esto. Aquí está. Va a estar en Rusia. No sé si en África, realmente no sé si haya literatura africana romántica, pero estoy seguro que en todas estas partes sí. Y va a estar en muchas artes, no solo es en la literatura. El romanticismo va a afectar a la música, vamos a tener las óperas de Wagner, por ejemplo, o la música de piano de Rachmaninoff, que también es romántico completamente. Vamos a tener las obras de pintura. Bueno, vimos a Claude Monet hace ratito. Bueno, perdón, creo que sí es Monet. No, no es Monet, es otra persona. Y vamos a tener en literatura, pues bastante claro, un montón de personajes que van a aparecer aquí. En Italia también hay romanticismo, se me estaba pasando. Entonces vemos cómo es una corriente que en diferentes épocas, porque no se da de un golpe, o sea, sabemos que la literatura evoluciona poco a poco en diferentes lugares. Inicia más o menos en 1770 en Alemania y en Inglaterra son los dos primeros países que se alzan contra el neoclásico o contra la ilustración. Decíamos que la ilustración inicia en Francia, que está aquí. Entonces es como una contracorriente o una respuesta a los franceses y así, ¿no? Entonces, 1770 en Francia, vamos a tener a Edgar Allan Poe en 1800, no, nace en 1800, pero va a estar escribiendo entre 1820 y 1840, entonces ya tiene, bueno, muere en 1841. Entonces aquí tenemos ya 50 años, no es cierto, 70 años de diferencia. Y por ejemplo, en varios países de América Latina va a empezar a surtir efecto o va a empezar a producir textos tan tarde como en 1880. Entonces, vemos cómo es una corriente que se manifiesta sí en todo el mundo, pero de manera gradual. Por ejemplo, Alexander Pushkin también está en 1780, creo que nace, y muere en 1830 o 40 por ahí. Entonces, esto vemos cómo se desfasa bastante, pero esto justamente es lo que le da como tanto eh, permiso de evolucionar al romanticismo, porque además el romanticismo de cada país es muy diferente. Decíamos, por ejemplo, el neoclásico, pues es muy parecido en todos los países, buscan educar al pueblo. El barroco es exclusivamente español. Bueno, sí hay barroco en otros países, pero los más reconocidos son españoles.
De hecho, casi decir barroco es decir España, casi. Tenemos otras corrientes que vamos a ver después, como el boom latinoamericano, pues que es en Latinoamérica, pero el romanticismo es una corriente mundial y cada país va a tener sus propias manifestaciones. Cosas generales del romanticismo, cosas que probablemente encuentran en internet de manera muy sencilla. Les decía, nace entre, bueno, la fecha más exacta es 1770. El nombre de romanticismo, casi siempre pensamos en algo romántico como algo muy amoroso, pero realmente romanticismo viene más de la palabra francesa roman, que quiere decir novela. Esto es porque los primeros románticos decían que tenían tantas emociones reprimidas o que tenían tanta pasión en el alma que era difícil expresarlas con una sola palabra. No pueden decir solo estoy feliz o estoy contento o estoy enamorado, porque esas son palabras muy pequeñas para todo lo que sentían. Entonces sí eran unos payasos medio exagerados, ¿no? Y decían que necesitaban una novela completa para poder expresar sus emociones. Aunque la expresión nace en Francia, realmente los primeros que inician el romanticismo ya de manera pues más formal son los alemanes, perdón. Tenemos a Novalis, por ejemplo, y tenemos a Goethe. No recuerdo exactamente quién es el que lo propone, pero tenemos un movimiento que se llama Sturm und Drang, que quiere decir, al revés ahí, que quiere decir tormenta y pasión, y ese es el nombre con el que inician los románticos alemanes a producir sus obras de pasión, ¿no? Pasionales. Tenemos el romanticismo, eh, tiene características muy particulares, no importa si estamos hablando del romanticismo, bueno, de los dos tipos de romanticismo, pero comparten cosas que es como tener una obsesión por la muerte, ya sea por alguien que murió o por el tema de la muerte en general. Es una corriente que va a idolatrar el dolor, además de la muerte. También el dolor es una parte muy importante, cada uno la va a ver de manera distinta. El romántico es una persona que está en desacuerdo con su mundo actual y por eso siempre va a estar como regresando a cosas como la Edad Media. De hecho, la Edad Media es un momento que va a tener mucho peso en el romanticismo. Cada país va a regresar a sus etapas medievales. Tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que tiene su cuento de Ojos Verdes o su leyenda de Ojos Verdes, una leyenda medieval en la que pasan pues, cosas. También los ingleses tienen su regreso a la Edad Media, un regreso bastante oscuro que pues está muy padre. Y bueno, cada país va a regresar a una época pasada para decir, no estoy a gusto con el mundo ahorita, entonces tengo que irme al pasado para poder escapar de esta realidad. Hay otras cosas importantes del romanticismo. El romanticismo es una corriente que va a buscar la individualidad tanto de las personas como de los países. Cada país quería ser diferente a los demás. Entonces, por ejemplo, los alemanes tienen una literatura extraordinariamente pasional. Tenemos a Goethe, que tiene Las desventuras del joven Werther, o del Werther, mejor dicho, eh, que es una novela de un cuate que lo deja la novia y se termina suicidando. De manera muy simple, eso, ¿no? Tenemos también a Goethe, que tiene Fausto, que es un cuate que nunca ha podido, que tiene todo el intelecto y todo el conocimiento del mundo, pero que nunca ha sido feliz. Entonces invoca a Mefistófeles, que es como el diablo más o menos. Bueno, se supone que sí es el diablo, pero pues Goethe no le pone ese nombre, entonces es Mefisto. Eh, entonces hacen un pacto. eh, Mefisto le dice que necesita o que quiere el alma de Fausto, y Fausto le dice que se la va a dar solo si logra decir que ha sido feliz. Es un personaje extraordinariamente sabio, pero que jamás ha sido feliz. Entonces, hay varias versiones del final, pero la clásica o con la que se va Fausto, perdón, Goethe, es que Fausto sí dice que es feliz, pero al final lo rescata Dios. Cuando está cayendo en el infierno, bajan unos ángeles a rescatarlo porque pues se sintió feliz por el amor y entonces el amor lo salvó. Hay un par de versiones diferentes en las que sí gana Mephisto y sí se lleva el alma de Fausto. Hay versiones, ¿no? Pero vamos a esto. Fausto tiene que viajar al pasado para poder conocer a la mujer de la que se enamora. Se enamora, empiezan a salir, pero le empieza a causar muchas desgracias a ella
y al final, no recuerdo si se suicida, creo que sí, pero esto hace que Fausto diga que ya no quiere, que ya conoció la felicidad, pero esa felicidad le trajo mucho dolor, y como su pacto era decir que era feliz, pues bueno, ahí está, ¿no? Segunda cosa importante de este individualismo nacional es que con el romanticismo inicia el mito o inicia la idea de se me fue el nombre ahorita, de la nación y de la patria. Porque antes, pues sí había como nací en Francia o nací en esto, pero los románticos son los que empiezan a decir, necesitamos construir un mito nacional o necesitamos construir una identidad nacional para poder decir soy islandés, soy francés, soy mexicano. Entonces, esta idea de la patria o soy orgullosamente mexicano es una idea que viene de hace 250 años. Antes de esto existía este apego por las banderas o este apego por la tierra en la que nací, pero no se tenía una idea de soy orgullosamente francés, ¿no? Esto ya es una idea que inicia en el romanticismo y que pues tiene tanto éxito que de ahí nacen los himnos nacionales, cosa que no existía en 1700. En 1800 ya empiezan algunos y para 1900 también ya muchos países ya tienen sus himnos nacionales. De hecho, muchas de las revoluciones, si se fijan y coinciden las fechas, inician gracias a este orgullo nacional. México se independiza en 1810. Ya existía el romanticismo para esta época. Entonces, no digo que el romanticismo haya provocado directamente las revoluciones, pero sí un poco. Última cosa, el romanticismo va a explorar todas las emociones, tanto las felices como el amor o la alegría o la bondad, y también va a explorar las emociones negativas. Justamente aquí es donde se hace la división que les mencionaba. Tenemos un romanticismo, vamos a quitar esto. Okay. Tenemos un romanticismo feliz o cursi, que es la manera en que yo lo nombro, porque es este romanticismo de se fueron felices para siempre, vivieron contentos, vivían en un reino de hadas, más como tipo Disney, no necesariamente, pero muy cercano a eso. Pero también este romanticismo cursi tiene una parte medio sombría, que es la glorificación del suicidio. Para un romántico, para un personaje romántico, no había mayor o mejor muerte que estar enamorado y morir por ese amor, porque la muerte hacía eterno ese amor, ¿no? Es una idea un tanto curiosa, pero si se fijan es una idea que bueno, en México sigue muy en pie, una idea de glorificar la muerte o glorificar el dolor, porque si se hace por amor todo es válido, ¿no? Entonces, esa es una idea un poquito del romanticismo. Y otra cosa importante del romanticismo cursi es que el hombre tenía que insistir a la mujer hasta que ésta se enamorara del hombre. Una cosa que pues sí es bastante tóxica si la traducimos a 2020, ¿no? Y luego tenemos el romanticismo oscuro o romanticismo gótico, que es el nombre que le han puesto varios estudiosos de la literatura. Es la parte que a mí me fascina del romanticismo. El romanticismo cursi no me gusta, la verdad, pero el romanticismo oscuro, el romanticismo gótico, nos va a tener a los escritores más conocidos del mundo y va a explorar las emociones negativas. Hasta el barroco, neoclásico, Edad Media, sí había emociones negativas, pero eran como algo secundario. En el barroco, por ejemplo, está el dolor, pero pues es algo que siento y ni modo, ¿no? En la Edad Media igual tenemos los cuentos de Canterbury o tenemos un poquito más atrás el de Camerón, que son pues libros donde sí pasan cosas malas, pero son como designios de Dios y se ve como así, ¿no? Como pues estamos en una época oscura, pero está la fe en Dios. En el romanticismo gótico ya vamos a hablar de explorar la idea de la maldad pura, la idea de los diablos, de los demonios, del hombre como asesino. Edgar Allan Poe, recuerdo mucho que uno de mis profesores de la carrera me decía, Edgar Allan Poe nos hizo voltear hacia el hombre y decir, nosotros somos los monstruos, ya no tengo que justificar al cuate que amaneció asesinado con un hombre lobo, porque nos dimos cuenta de que el hombre es el peor, eh, pues sí, el peor asesino o el peor monstruo que puede conocer el hombre. Ya lo decían los latinos con el hombre es el lobo del hombre,
pero Edgar Allan Poe lo trae como a la conciencia colectiva y como fue un escritor que se leyó mucho, no era rico, pero sí era famoso. Entonces, bueno, Edgar Allan Poe trae esa idea del hombre contra el hombre, una vez más a la conciencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito del amor romántico o el amor como lo veían los escritores o los autores del romanticismo. Es una cosa que obviamente traducida a 200 años después, pues tiene muchas cosas cuestionables. Tenemos que el amor romántico o el amor cursi, como lo menciono yo, es una... eh, va a tener la idea de la pureza y de la castidad como máximo, ¿no? Una mujer romántica o una mujer de este periodo del romanticismo va a ser una mujer que necesariamente es virgen, necesariamente está en peligro de alguna manera, porque el hombre va a tener su papel de héroe y de salvador, ¿no? La mujer romántica casi siempre es muy blanca, así casi como porcelana, va a tener el cabello negro, lacio y muy largo, como como fantasma japonesa, casi casi, pueden imaginárselo así. Em, Algunas de las características es que les digo, son mujeres en peligro, casi siempre este peligro va a ser un peligro mortal, casi siempre vamos a tener a la mujer romántica como una mujer enferma, triste, desconsolada, que un hombre tiene que venir a salvarla. Ese es el ideal máximo del hombre romántico y justamente esta es una pintura del romanticismo con esta mujer así, ¿no? Si recuerdan esa pintura, recuerdan cómo es la mujer romántica, solo sirve para morirse. Suena muy gacho, pero así era como lo veían los escritores del romanticismo. Una cosa importante es que casi siempre van a ser mujeres trágicas, es decir, casi siempre van a morir en algún momento de máxima felicidad, casi siempre va a ser, ya sea antes de casarse o antes de que les pase algo muy bueno, casi siempre antes de casarse. Mm, y por último, una cosa importante es que el amor en el romanticismo es un sentimiento noble a pesar de que la otra persona no quiera ese amor, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos casos de novelas que ahora se verían a lo mejor como acoso, porque son personajes que están enamorados, nobles, y que gracias a este amor, a veces enfermizo, van a estar justificados para hacer o para perseguir o para acosar a una mujer. Entonces la insistencia va a permitir que este hombre o que esta mujer se enamore porque descubre los sentimientos nobles del caballero, ¿no? Cosa que les digo ahorita, pues ya es bastante cuestionable. Cosa importante del romanticismo durante esta época, 1770 a 1850, 1860, hubo un brote bastante importante de tuberculosis. De hecho, Edgar Allan Poe, bueno, la esposa de Edgar Allan Poe, que era su prima, muere de tuberculosis. Edgar Allan Poe está obsesionado con la tuberculosis. Muchos de sus personajes lo tienen. Es una enfermedad que debilita a la persona, que es como va poco a poco, va destruyendo los pulmones y hace que las personas vayan tosiendo. De hecho, es una enfermedad que sigue existiendo y parece que hay un brote nuevo. Bueno, la cosa es, la tuberculosis es una enfermedad que es la máxima del romanticismo. Muchos escritores dicen que es casi una bendición. No, no lo dicen, pero lo sugieren porque es ponerse enfermo, ponerse pálido, ponerse débil, triste todo el tiempo. Entonces, para ellos era lo máximo, ¿no? Encontrar a las personas enfermas, a una mujer enferma de tuberculosis era como el premio mayor para el romántico, porque además, como es una enfermedad que te obliga a estar cerca de ese paciente, porque pues en algún momento va a morir, entonces se vuelve un paciente inválido, desprotegido y al que hay que cuidar como si fuera lo máximo, ¿no? Les digo, hay cosas bastante cuestionables en estas ideas, pero bueno, así era. Y vamos a hablar ahora del gótico, que es la parte que les digo, a mí se me hace más chida, lo que nos heredan cosas bien padres el romanticismo, porque también tiene cosas muy buenas. Vamos a encontrar que los románticos o los góticos, vamos a llamarlos para este estudio así, los góticos son personajes que van a buscar siempre las partes malas del ser humano, son personajes o escritores que están obsesionados con el ser humano es una basura y nos van a mostrar historias de venganzas, de traiciones, de muertes, de asesinatos
Y de hecho, casi todas las grandes historias del romanticismo pues tienen que ver con alguno de estos personajes que exploraron los lados más horribles del ser humano. Trae cosas importantes, reviven muchos de los monstruos antiguos como los hombres lobos, las brujas, los vampiros. Drácula es una obra romántica, gótica. El hombre lobo me parece que no hay uno importante del romanticismo. Brujas no recuerdo exactamente. Edgar Allan Poe tiene varios vampiros. Y también es la época en la que nace Frankenstein, que se considera eh, uno de los primeros libros de ciencia ficción del mundo, pero nace desde el romanticismo, o sea, antes de Julio Verne todavía. Tenemos aquí una foto de Víctor Hugo, uno de los más grandes escritores del mundo, nace en Francia, pero aquí tenemos una lista de algunos de los escritores góticos. Les digo, no son necesariamente góticos, no los van a encontrar como escritores góticos, pero sí van a encontrar que son pues estos personajes más tristes, más oscuros, que van a buscar siempre el asesinato y esas cosas, ¿no? Edgar Allan Poe como el máximo de Estados Unidos, en Francia hay varios. El más importante es Víctor Hugo, autor de Los Miserables como obra máxima, pero también tenemos El Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, como obra suya. Una obra donde se explora mucho la cuestión de la lujuria, de los celos, del amor puro. Víctor Hugo trae un poquito este concepto de si una persona es buena, no es necesario que sea bella, porque todavía hasta el neoclásico una persona bonita era necesariamente bueno. Víctor Hugo nos trae a Quasimodo, por ejemplo, que es un personaje horripilante, que tiene o sea, está muy, muy deforme el pobre muchacho, pero que tiene los sentimientos más puros. Y tenemos a Gastón, que es un personaje muy guapo, pero que es un desgraciado, igual que, se me olvidó el nombre de Frollo. Frollo es el sacerdote, que también se supone que es un hombre de fe, un hombre de pureza, pero que también es un pervertido, que intenta incluso violar a Esmeralda. Obviamente Disney no lo pone así, pero en la obra de Víctor Hugo sí. Tenemos a Alexander Dumas, que es el autor de El Conde de Montecristo, que también es una historia de venganzas, un personaje que es traicionado por sus amigos. De hecho, lo traicionan porque su amigo se quiere casar con su novia, con la novia de Edmundo Dantes. Edmundo es un capitán de barco, trabaja en un barco, lo ascienden, el amigo pues empieza a ser muy envidioso de esto, lo traiciona, no recuerdo exactamente cómo lo traiciona y mandan a Edmundo Dantes a una cárcel donde conoce a un viejito que le dice pues se empiezan a hacer como muy amigos en la cárcel porque pues es lo único que tienen que hacer, platicar, y el viejito le deja toda su herencia a Edmundo. Una vez que sale de la cárcel, pues él ya se vuelve conde de un lugar que se llama Montecristo y pues ya con esa fortuna puede planear su venganza. Goethe, les decía, es el de Fausto, es el de Werther, Mary Shelley, Frankenstein. De Inglaterra hay muchos autores también. Tenemos a Lord Byron, que él es principalmente poeta, tiene un poema bien chido que se llama Oscuridad. Si lo quieren leer en inglés, también está Darkness. Luego se los paso o lo puedo dejar ahí abajo. Tenemos a se me fue Bram Stoker, que es el de Drácula. Entonces ahí les digo, pues están como obsesionados con los monstruos estos cuates. El esposo de Mary Shelley se llama Percy B. Shelley. Él tiene un poema que se llama Ozymandias, creo que es lo más que recuerdo de él. Alexander Pushkin, cuentista de Rusia, busca los parajes naturales. Ahorita voy a regresar un poquito a eso porque se me olvidaba. Altamirano de México no es necesariamente el más conocido, pero creo que sí es el más importante. Tenemos también como poeta al otro cuate que escribe esta cosa chistosa que se llama Nocturna Rosario, Manuel Acuña, pero Manuel Acuña es poeta y tiene un poema conocido. Ignacio Manuel Altamirano tiene muchísimos libros. Los más conocidos son El Zarco y Navidad en las Montañas. Y por último, Jorge Isaacs, que tiene una cosa, bueno, este no es gótico, este sí es de los tóxicos, estos de los románticos. La novia se está muriendo, es como la novela más cursi del romanticismo, pero bueno, ahí está también, ¿no? Entonces, tenemos una lista grande de autores. El romanticismo va a influir en las ideas de cortejo, de insistencia, de
de qué tan malo puede ser el ser humano. Es un movimiento muy, muy importante y de hecho se pueden ver todavía cosas en la época actual. En México, por ejemplo, todavía en 1950, 1960, cuando empiezan las grandes canciones rancheras como Cruz de Olvido, como Cielo Rojo, el Triste, por ejemplo, muchos de ellos ya toman, bueno, siguen tomando estos temas góticos o estos temas del romanticismo. Y además el romanticismo va a influir después en una corriente que se llama el simbolismo, mientras que el romántico es todo oscuro y así, el simbolista va a tener algunos cambios. Entonces, es una exploración muy rápida del romanticismo, espero que haya quedado claro. Tomé los puntos más importantes o los más, eh, pues sí, los más importantes, menciono varias obras, pero vamos a hablar ya con detenimiento de Víctor Hugo, de Edgar Allan Poe, y me parece que, pues con esos dos creo que estamos bien. Probablemente veamos algún otro, pero bueno. Con esto me despido el día de hoy, muchachos. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.